eliminando áreas del INE, reduciendo o incluso desapareciendo el Consejo General del INE, recortando a la mitad las prerrogativas de los partidos políticos y disminuyendo el tamaño de las cámaras del Congreso a través de la eliminación o disminución de la representación proporcional. Propuestas que vale la pena analizar a fondo, tanto por sus efectos como por su viabilidad y por los ahorros que realmente podrían generar. No todo lo que se plantea, hay que decirlo, reduciría costos, al menos no en la dimensión sugerida. Pero sí, en cambio, todo lo que se propone conlleva alteraciones que podrían, si se hacen mal, poner contra las cuerdas a nuestro sistema democrático. Y me refiero a tres aspectos en concreto: la autonomía de las autoridades electorales, la operatividad del propio sistema electoral y el pluralismo político al que hemos avanzado tras décadas de lucha democrática, principalmente desde la izquierda, hoy en el gobierno. Si se aprobara, por ejemplo, la iniciativa que plantea desaparecer los OPLE y sustituirlos por consejos locales del INE nombrados desde la Cámara de Diputados, no solo se generarían problemas operativos, sino que habría una vulneración directa a la autonomía del sistema electoral a partir de una cooptación política de las autoridades electorales. En términos exclusivamente económicos, pueden desaparecer los OPLES, pero eso implica que, si se quiere que el INE lo organice todo, debe transformarse o refundarse, ampliando sus estructuras en los estados, incrementando sus capacidades operativas y, por lo tanto, necesitando más recursos. Tal como hoy está diseñado el INE, no puede organizar simultáneamente, lo digo con todas las letras, así como estamos, no puede el INE organizar simultáneamente las 32 elecciones locales y además las federales, como ocurrirá, por cierto, por primera vez en 2021. Si el INE pudo organizar las elecciones de Colima y de Puebla, fue por su carácter extraordinario y porque toda su estructura se volcó a hacer esos comicios sin la concurrencia de las elecciones federales. Por otro lado, pensar que las juntas y consejos locales y distritales del INE pueden hacerse cargo enteramente de las elecciones federales, estatales y municipales no toma en cuenta el pequeño detalle de la geografía electoral que hoy está vigente de 300 distritos federales que no corresponden territorialmente con los 576 consejos distritales locales ni con los 1.903 consejos municipales. Por lo que hace la propuesta de desaparecer o reducir la representación proporcional, digamos que es políticamente indeseable e históricamente contradictoria. Eliminar o disminuir dicho mecanismo mina el carácter incluyente de nuestro sistema político y restringe el espacio que deben tener en democracia las minorías para participar en la toma de las decisiones. La representación proporcional es una conquista de los reclamos democráticos para garantizar el pluralismo. No hay que olvidar que hay que ser demócratas cuando se es oposición, pero más aún cuando se es gobierno. Más bien debería pensarse en cómo se incrementa la cuota proporcional o de plano avanzar hacia el ideal democrático de la plena proporcionalidad. Si lo que se quiere es reducir costos, propongo finalmente un par de medidas, muchas más puede haber, que pueden tener el mismo beneficio sin afectar a la democracia. El haber aumentado el financiamiento público local a los partidos políticos en 2014 implicó que hoy, además de los recursos federales, se eroguen 4.500 millones de pesos con cargo a las finanzas estatales. Si se modificara la Ley General de Partidos Políticos y se dispusiera que se multiplicara el padrón en cada estado por el 30% y no por el 65% como hoy ocurre de una UMA, se estarían reduciendo en el plano local 2.500, casi 2.500 millones de pesos al año. Por otro lado, el voto en urna electrónica, como ocurre en Brasil y en la India, nos ahorraría recursos en trabajo de campo, capacitación electoral, integración de casillas, documentos y materiales electorales, PREP, que es un sistema electrónico que goza de la confianza de todos los actores, y conteos rápidos, así como en cómputos distritales y recuentos. Solo en las elecciones federales serían ahorros de alrededor de 4.500 millones de pesos, por no hablar de los múltiples ámbitos en que dichas urnas podrían ser utilizadas. Elecciones sindicales, hoy mandatadas por la ley electoral, por la ley laboral, elecciones internas de los partidos políticos, etc. En suma, solo estas dos medidas, sin generar una inmanejable concentración de atribuciones, ni dañar la autonomía de las autoridades electorales, sin minar el pluralismo y sin desandar el camino democrático, por sí solas, si lo que se busca son ahorros, tendríamos economías por casi 7.000 millones de pesos.
Termino diciendo que confío que los resultados de estos foros privilegien la funcionalidad del sistema electoral, cuyos resultados han sido clave para la paz pública, la estabilidad financiera del país y el reconocimiento internacional de la democracia mexicana. Cuidemos todos la obra democrática, que es el resultado de una lucha colectiva de más de 4 décadas. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Excelentes palabras. Y ahora es el turno del consejero presidente Pedro Zamudio Godínez, presidente a su vez de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas. Bienvenido, estimado Pedro. Muchas gracias, diputado. Buenos días a todas y a todos. Agradezco a nombre de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas la posibilidad de estar en este foro. Sabemos lo limitado del tiempo, por ello me ahorraré los agradecimientos en particular. En la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas tenemos muy claro y agradecemos la creación de un espacio como este. Es la primera vez que una reforma electoral se plantea con un análisis previo. Normalmente suelen ser decisiones de quien pueden tomar la decisión y después las autoridades son las que tendrán que aplicar y verán cómo le hacemos, o verán cómo le hacen. En el 2014 eso fue lo que pasó y de 2014 a la fecha han pasado, déjenme referirles, todas las cosas que se le ocurrieron al legislador en 2014. Elecciones concurrentes, elecciones extraordinarias, elecciones bajo condiciones de ser solo elecciones locales con el apoyo del Instituto Nacional Electoral. En fin, lo que quiero referir aquí es que se ha utilizado el modelo que tenemos actualmente y como lo dijo ya el doctor Lorenzo, y no lo repetiré, el modelo funciona y funciona muy bien. Se ha afirmado en términos de las diferentes iniciativas que se han presentado, hay por supuesto una que nos llama más la atención y quisiera referir mi atención a ella, la del diputado Gutiérrez Luna, respecto de la desaparición de los soples y cómo esto implicaría en automático un ahorro o una menor erogación de recursos para las finanzas estatales. Preparé unas láminas que quiero comentar con ustedes de manera muy sucinta, son solo 5. Muchísimas gracias. Y la primera es ya la que refería hace un rato el doctor Lorenzo Córdoba. El presupuesto de los soples en este año, en 2019, es por el orden de 9.332 millones. El 51.6% de estos recursos son prerrogativas para los partidos políticos en los estados. Y en los estados de manera diferenciada, ponemos ahí 2 ejemplos que nos parecen interesantes, importantes que los tengan. Nayarit, en Nayarit el presupuesto de este año, el 72% es para prerrogativas y en Oaxaca es el 74%. Esto es importante que tengamos claro que el ahorro, la desaparición de los institutos en automático no generará, gracias, no generará en automático un ahorro, pero desde la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas entendemos que es un interés legítimo y válido. Ahorrar, erogar menos recursos es una exigencia ciudadana, la tenemos muy clara y se ha venido presentando, déjenme decirles, desde 2014. Con el nuevo modelo electoral en los estados, la asignación presupuestal se ha visto reducida año con año, de manera, insisto, natural, legítima. Son los congresos estatales quienes tienen la facultad de decidir cuánto y cómo se erogan estos recursos en los estados, y esto lo tienen que decidir desde las entidades. Creo que una de las iniciativas o de uno de los cambios que se pueden hacer es devolverle esto a las entidades federativas, la capacidad de decidir desde sus propias condiciones, con sus propios arreglos, con sus propias medidas, la asignación de recursos para las actividades que realizamos. Estamos acá como institución como Asociación de las Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, poniéndonos a sus órdenes de las diputadas y los diputados. Tenemos muchos datos que creemos que pueden ayudar a la discusión. Hay datos que son inexactos, hay datos que se han divulgado de manera, tal vez desde el desconocimiento de la cifra correcta, y estamos, insisto, a sus órdenes para poner a su disposición los datos duros, y estamos también en la mejor disposición de participar en este y en los demás eventos del Parlamento abierto que se realicen, por lo que agradezco de nuevo la reiteración que ya me había adelantado el diputado Gutiérrez Luna de este espacio el próximo 25 para que seamos escuchadas todos y todos. Somos voces plurales, no somos monolitos, tenemos visiones diferentes, pero todas con la intención y el afán de aportar a la construcción de un mejoramiento de nuestra democracia. Ahora sí, la siguiente lámina, por favor. Efectividad y certeza. En el periodo 2015-2019, los órganos públicos locales electorales hemos organizado 7.093 elecciones, 215, de todas las impugnadas, 215 han sido modificadas por los tribunales en alguna medida, la anulación de alguna casilla, la anulación, y solamente una fue anulada, acreditando en la sentencia del tribunal una responsabilidad al OPLE. Fue en 2015 y de entonces a la fecha se han mejorado los procedimientos que dieron como resultado esa única elección anulada por responsabilidad de un OPLE.
7.093 elecciones de gubernatura, de congresos estatales y de municipios que nos permiten afirmar que tenemos en manos, en la responsabilidad de los institutos electorales estatales, muy buena parte de la paz social de la que disfrutamos en el país. Ayer escuché una frase que quiero repetirles: la paz social de México no tiene precio, pero sí tiene valor, y está en esto que hemos logrado todos, con la construcción y con la participación de todos. La siguiente lámina, por favor. Candidaturas registradas. Afirmar que el INE podría hacerse cargo de las elecciones locales como está, ya lo dijo hace un rato el doctor Lorenzo, es imposible, es una cuestión mera de imposibilidad material. Como dato trajimos en 2018, en los OPLES, en los 30 OPLES que tuvimos elección local, registramos 170.107 candidatas y candidatos a diferentes cargos de elección popular. En el INE registraron a 3.481. En 18 estados, solo en 18 estados, en cada uno de estos 18 estados se registraron más candidaturas que en todo el territorio nacional. Es un dato importante, somos estructuras profesionales especializadas en las actividades que realizamos. Afirmar desde un legítimo interés político y desde una visión política que el INE podría hacerse cargo de todas las elecciones locales me parece válido, inclusive afirmarlo desde una responsabilidad como funcionario electoral me parece irresponsable. La siguiente, por favor. Contención del gasto. Les decía que desde 2015 se ha venido afectando o reduciendo la capacidad presupuestal, la capacidad de operación de los institutos, y aún así hemos podido lograr realizar las funciones constitucionales y legales que tenemos establecidas. Pongo el caso del Estado de México. En los años 2015, 2016, 2017 y 2018 hemos devuelto al erario 653 millones de pesos, que representan el 1.3% de los recursos que eventualmente erogaremos este año. No somos una caja de dispendio, no somos organizaciones despilfarradoras, somos órganos constitucionales que tenemos legislaciones que cumplir, auditorías que atender. Cada actividad que realiza un órgano público local electoral debe estar respaldada en su calendario anual de actividades, y solo entonces se pueden erogar recursos. Somos, pues, instituciones del Estado mexicano responsables y conscientes de la alta responsabilidad que tenemos en nuestras manos. La siguiente, por favor. Y el comparativo de nuevo, hay una afirmación que queríamos destacar de que no hemos logrado, no hemos reducido nuestros presupuestos a pesar de que ya no hacemos todo lo que hacíamos antes, de que hacemos las mismas cosas que el INE. Esto es inexacto, los institutos tenemos diferentes ámbitos de responsabilidad, diferentes leyes que cumplir, incluso hay niveles de elección que el INE no tiene, que a nivel federal no se tienen y que sí se tienen en algunas legislaciones estatales, además de otras actividades inherentes a la participación ciudadana. Solo como dato, en el Estado de México, en 2014, antes de la reforma, se programó la entrega de 297 millones de prerrogativas a los partidos políticos. En este año, que no es electoral, por la fórmula asignada en la ley general, son 673 millones de pesos. Esa es la razón por la que los presupuestos de los institutos no han bajado en estos años. Qué bueno que alcanzaron los 8 minutos. De nuevo estamos a sus órdenes para y para todo lo que viene adelante. Entendemos que esta es una labor que ustedes están tomando con seriedad y con responsabilidad, y estamos a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro Zamudio. Evidentemente estos foros nos dan las razones de por qué son necesarios, escucharlos a ustedes, también al presidente del Instituto Nacional Electoral. Nos aportan los datos específicos de las labores que no se pueden ver únicamente cuantitativamente, sino también cualitativamente. Para seguir con el orden del día, tenemos ahora la participación de Juan Manuel Vázquez Barajas, consejero del Organismo Público Electoral Local de Veracruz. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con gusto al consejero presidente del INE, a los consejeros nacionales del INE, a los colegas consejeros de los OPLES. Yo, con la experiencia de haber sido consejero electoral y haber trabajado en materia electoral en los últimos 25 años, y considerando que en 2013 y 2014 hice un máster sobre un análisis de la evolución de la función electoral administrativa y judicial mexicana, en el que yo planteaba una propuesta de consolidación de un árbitro y el replanteamiento del modelo electoral mexicano. En ese sentido, retomaré eso que escribí en 2014 y es lo que ahora les voy a contar con base en algunos elementos más de mi experiencia en Veracruz. En primer lugar,
Cuando hacemos un diagnóstico, la siguiente por favor, cuando hacemos un diagnóstico de las competencias electorales en México, tendríamos que pensar en esa distribución que generó la reforma 2014. Podríamos ver en esa imagen que las elecciones federales, junto con las locales en las que el INE tiene competencia exclusiva, es la parte más grande de ambos círculos que pueden ver en la pantalla. La parte de abajo, que es morada, son las competencias que hacemos en forma concurrente el INE y los OPLES. A la derecha son aquellas competencias que hacemos en los OPLES. Este diagnóstico, desde mi perspectiva de distribución de competencias, nos da una idea de lo que hacemos los OPLES, de lo competente que somos, pero también nos muestra la crisis que generó la reforma 2014. Esto es, generamos órganos electorales huecos respecto a competencias globales. La siguiente, por favor. Si eso lo traducimos porcentualmente, podríamos ver que en elecciones federales el INE hace el 100% de sus actividades. En las elecciones locales, los OPLES tenemos un 26% de actividades exclusivas, 32% de esas competencias más o menos las hacemos en forma concurrente con el INE y un 42% de competencias el INE es parte en forma exclusiva. La siguiente. Aquellos vicios que dieron origen a la reforma político-electoral de 2014 es un tema que sigue vigente en los OPLES. Podríamos decir más o menos para dónde vamos, pero la sujeción a poderes públicos locales y el estrés generado en ese diseño constitucional está ahí. La asfixia económica de los poderes ejecutivos a los OPLES es algo que hemos padecido en los últimos 4 años. Violencia política desde los OPLES por tener o considerar o forzar un equilibrio dentro de los consejos hay, por supuesto. Conflicto y complejidad del diseño jurídico normativo, ahí está, existe. Esto es, la integración de la norma jurídica no ha sido un tema de fácil operatividad. Estructuras deficientes para la estandarización, podríamos decir que cada OPLE tiene estructuras burocráticas muy diferentes. También, en gran medida, hay subcontratación de actividades principales que hacemos los OPLES, como puede ser el PREP, como puede ser el monitoreo a medios. Esto es, ha habido un desliz de parte de muchos órganos electorales locales de subcontratar, desde mi perspectiva, servicios y funciones electorales sustantivas. Múltiples licitaciones a precios diferenciados. Esto es, 32 licitaciones para imprimir boletas, 32 licitaciones para materiales, que hace que haya en consecuencia costos diferenciados en condiciones económicas desfavorables para los 32 órganos electorales. La siguiente. ¿Cuánto ha costado la reforma político-electoral de 2014? Y pareciera que es algo difícil de construir por la falta de registro contable a veces, pero en aquel estudio y ahora reforzado, yo sumo, considerando 2015 a 2019, un poco más de 169,000 millones de pesos que el Estado mexicano ha invertido en los procesos electorales. Por citar un ejemplo, 2018 ha sido el año con más recursos al respecto, una cifra cercana a los 45,000 millones de pesos. La siguiente, por favor. Cuando hablamos y nos preguntáramos por qué un órgano electoral único, habría que encontrar si hay razones o no las hay. Y si las hay que decirlas. Me parece que el debate no está en la posición burocrática que yo tenga como consejero, ni tampoco mi exposición tiene que ver con lo que yo considere en términos de construcción del sistema electoral mexicano. Es lo que yo he visto en estos años de experiencia, esto es, hay duplicidad de funciones, los círculos que mostraba al inicio ahí lo muestra, se debe reforzar la imparcialidad de los árbitros electorales, debemos consolidar la autonomía presupuestal de los órganos electorales, por supuesto que sí, porque no podemos estar sujetos o a poderes públicos locales o a
poderes públicos federales. Cuando hablamos de realizar elecciones certeras y de calidad, generar mayor igualdad, homologar procedimientos y un marco jurídico mucho más genérico, eficiencia en recursos y austeridad en los mismos. La siguiente. Cuando planteáramos es posible o no un órgano electoral único a nivel nacional, yo con esos tres temas que planteé en mi diagnóstico, mi respuesta es sí. Mi respuesta es que sí es viable la constitución de un órgano electoral a nivel nacional, con competencias en las 6 elecciones federales y replantear si el tema de fiscalización es un tema administrativo o es un tema forense. Replantear si el tema de educación cívica debe ser un tema enseñado desde las primarias, desde las secundarias y no solo dejarse en la etapa final de la ciudadanía. La ciudadanía no se construye después de los 18 años, creo yo. Y finalmente, radio y televisión, que es un tema que deberíamos considerar en cuanto a la distribución de pautado, si no corresponde a la IFETEL o es materia electoral, porque se trata de una simple distribución de tiempo de radio y televisión. Y finalmente hay un tema que habría que resolver, cédula de identidad ciudadana, registro e identificación de menores, es un tema en el que desde 1992 el Congreso de la Unión reforma la Ley General de Población y hasta hoy no es un tema resuelto. La siguiente. Más allá de la propuesta, en mi documento que escribí en 2014, planteo el órgano nacional con un Consejo General, la siguiente, consejos, la siguiente por favor, 32 consejos locales integrados, la siguiente, 300 consejos distritales integrados, la siguiente, inmersión al voto electrónico, creo que es momento, propongo 3 etapas, 2021, 2024 y 2027, en 3 etapas. Y finalmente, creo la necesidad, la siguiente por favor, de que para que haya un árbitro electoral único hay que modificar también el sistema electoral mexicano. No es suficiente solo la instalación de un órgano nacional único. Habría que homologar distritos, realizar elecciones generales, ver el tiempo del proceso electoral, estandarizar el tema de la instalación o no de salas regionales para justicia electoral local, la siguiente, y modernizar, emitir leyes electorales únicas, administrar un solo presupuesto nacional. Con ello concluyo y terminaría diciendo que creo que las y los mexicanos tenemos derecho a poder votar más fácilmente. Tenemos derecho a poder votar sea desde nuestra casa o sea desde un mecanismo electrónico. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, consejero. Les reitero nuevamente la petición de ajustarse al tiempo, por favor. Y es el turno de la consejera electoral, Ana Maribel Salcido Hashimoto, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Sonora. Bienvenida, consejera. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos los presentes. Agradezco la invitación y me halaga esta honrosa distinción para participar en tan importante foro. La creación del esquema electoral surgido en la reforma de 2014 permitió el fin de la etapa de un modelo electoral ampliamente federalista. El Instituto Nacional